Denise Dresser y Sabina Berman. Mesa de análisis. Buenos días, Denise. Buenos días, Sabina. Las dos, gracias por estar esta mañana de viernes. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días. Hola, buenos días a las dos. Bueno, hay muchos temas, pero por supuesto lo que está marcando pues al mundo y a México en estos momentos tiene que ver con el COVID-19. Estamos viviendo pues esta dualidad. Por un lado, el avance de las vacunas, una expectativa importantísima de que las vacunas puedan ayudar a sortear esta pandemia tan tremenda. Por otro lado, también el asunto de los casos que no paran, de los indicadores en diferentes partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en México, esta alerta en la que nos encontramos. Ya hay en el caso del Valle de México un problema importante en materia de hospitales, esta circunstancia en donde nos están llamando insistentemente a no salir de nuestras casas por la situación que estamos viviendo en estos momentos en diferentes estados de la República Mexicana, y bueno, todo lo que va de la mano al respecto del tema. Denise, ¿cómo ves el panorama con todos estos temas, desde luego que nos conducen a una necesaria discusión? Sí, Carmen, gracias. Entre que se logre vacunar a la población, morirán muchos mexicanos más innecesariamente si no hay un golpe de timón. En el programa pasado, Sabina me acusó de pesimista. Preferiría usar el término realista y deviene de mirar al país con la honestidad que se merece. Si no reconocemos los problemas, no los vamos a poder resolver. Entonces, dejemos a un lado las maromas, las justificaciones, las comparaciones, las cifras a modo, la fe ciega, los argumentos libertarios y la responsabilidad individual provenientes de personas y funcionarios que se dicen de izquierda. Hablemos de datos, hablemos de evidencia, hablemos de comparaciones con países menos modernos, con menos infraestructura y menos presupuesto que México, que sí han logrado contener la pandemia y evitar los estragos a su población. Porque allá afuera la gente se está muriendo y allá afuera el presidente sigue de gira sin cubrebocas y allá afuera López-Gatell dice que los semáforos que él mismo diseñó y presumió, ahora son intrascendentes. Claudia Sheinbaum, que se había distinguido por un mayor profesionalismo y seriedad ante la pandemia, ahora por motivos políticos dobla las manos y se niega a declarar semáforo rojo en la capital, contraviniendo los propios criterios que su gobierno había establecido. Funcionarios del gobierno de la ciudad tuitean: imagínate que estamos en rojo. Y no nos escudemos en la pereza intelectual de decir que la gente es irresponsable, en todo el mundo hay rebrote, no todo es culpa del gobierno, el uso del cubrebocas es una medida autoritaria y al no tomar medidas más estrictas estamos siendo democráticos, estamos evitando el paternalismo, como si en países como Alemania, Suecia, Italia, Gran Bretaña no hubiera mandatos de cubrebocas y directivos de confinamiento mucho más severos. Madrid ayer reduce de 10 a 6 personas que se pueden reunir en Navidad con 2 grupos convivientes como máximo. Argumentar que se ha hecho lo que se ha podido es la salida fácil, políticamente conveniente y que ha contribuido a donde estamos. México es el 4º nivel de defunciones confirmadas a nivel global y seguramente son muchas más. México con la cifra más alta de letalidad en el mundo. México donde han muerto más trabajadores del sector salud que en cualquier otra parte, más de 2,000 y contando. México con uno de los niveles más bajos de pruebas, por lo que no podemos saber dónde están los focos de contagio y aislarlos. México recientemente regañado por el titular de la OMS, quien dijo apenas el lunes que estábamos en una situación mala y muy preocupante. México, donde se le dice a la gente, quédate en casa, pero se mantienen abiertos los restaurantes y los comercios y los bares para apoyar a la economía. México, uno de los países con mayor exceso de mortalidad,
193,170 personas y eso se contabilizó solo hasta finales de octubre. La cifra real es mucho mayor. México sin un mandato nacional de cubrebocas, cuando Biden está pensando, ya lo anunció, instituirlo oficialmente durante los primeros 100 días de su gobierno. Y la OMS acaba de recomendar que los cubrebocas se usen en reuniones familiares, ahora en fiestas navideñas. Al acabar el 2020 vamos a superar el escenario doblemente catastrófico de 120,000 muertes, que además hay que multiplicar por 2.5 por el exceso de mortalidad. No puede haber economía sana sin pueblo sano, no habrá recuperación económica si no se contiene la pandemia y no habrá recuperación económica si no se protege adecuadamente a la población y a las miles de pequeñas y medianas empresas y a los miles de mexicanos actualmente ganándose la vida en el sector informal porque el gobierno no les ha enviado apoyos económicos directos como se ha hecho en la mayor parte del mundo. Y señalar esto no es ser catastrofista, no es desear que al país le vaya mal, es hacer un llamado de atención con la esperanza de que haya una corrección, Sabina y Carmen. Bueno, pues ahí está un tema enorme, Sabina, desde luego se puede analizar desde diferentes perspectivas y ángulos. ¿Cómo ves tú las cosas, Sabina? Cuéntanos. Bueno, Carmen, Denise, antes de aterrizar otra vez en México, No te oímos, Sabina. Ahora sí. Sabina, no te escucho. Ahora sí. Adelante. Ok. Carmen, Denise, antes de aterrizar otra vez en México, yo quisiera por un minuto abrir el panorama y darle una vuelta al planeta a vuelo de pájaro. La pandemia empezó en Asia, en el mundo de raíces budistas. El budismo es una cosmogonía que se rinde ante la realidad, la acepta sin ningunos ambajes. En consecuencia, los países de origen budista aceptaron la existencia del COVID-19 y su letalidad casi sin chistar. Cerraron muy pronto sus fronteras, hicieron muchísimas pruebas para mapear el contagio, impusieron obligatoriamente el uso de cubrebocas y el confinamiento fue severo y obligatorio. Y si ponemos aparte a la India, cuyos números de muertos son terribles, los países asiáticos tuvieron pocas muertes, la mayoría por abajo de 1,000, y ya viven fuera del confinamiento. Sus economías ahora, mientras hablamos, ya están abiertas. Luego la pandemia llegó a Europa, la cuna del humanismo, es decir, la cosmogonía que pone al centro al ser humano y su pensamiento. Y ahí los gobiernos pensaron complicadas estrategias para equilibrar la salud, la economía y la libertad individual. Cerraron tarde sus fronteras, abrieron y cerraron sus confinamientos y volvieron a cerrarlos, y en consecuencia las curvas del contagio y las muertes subieron y bajaron y volvieron a subir recientemente. En América, ¿qué somos? ¿Somos humanistas o somos budistas o qué somos? Lo que mostró la pandemia, por lo menos en los 3 países más grandes del continente, Norteamérica, Brasil y México, es que somos economicistas. El hecho es que los gobiernos de estos países favorecieron a la economía y no llamaron a confinamientos obligatorios ni al uso del cubrebocas obligatorio. Y en consecuencia acá la pandemia, como describió Denise, está descontrolada. En México, la decisión de cuidar sobre todo a la economía se concentró en una expresión del presidente López Obrador que repitió numerosas veces: no vamos a endeudarnos. Es decir, estoy interpretándolo, no vamos a sacrificar el futuro económico del país por salvar vidas, cerrando la economía ahora. Y esa decisión se transparenta en el gasto que se ha hecho en lo sanitario, debajo de un punto del PIB, del Producto Interno Bruto, que hay que comparar con el gasto, por ejemplo, de Alemania, de 15 puntos del PIB. Bueno, ¿a dónde se fue el gasto? Se aumentaron el número de las camas para pacientes de COVID y se compraron respiradores artificiales
y se compró de antemano las vacunas salvadoras. A mí, Denise, Carmen, no me gusta el trueque mexicano tampoco. Economía, cambio de mortandad. Y sin embargo, lo que quisiera es afirmar que esto es lo que se hizo en México. Ya está hecho, y yo quisiera pensar que a cambio nuestra recuperación económica será mejor que la europea. Eso ya lo veremos. Solo el tiempo podrá respondernos eso. Lo que es seguro es que ya no fue mejor que la asiática. Los budistas nos dieron una lección a toda la especie humana. Se hincaron ante el virus y tomaron decisiones ante el virus como ante una realidad inapelable, y como comentaba, tienen hoy mismo sus economías abiertas. Dice Denise, hay que dar un cambio, hay que dar una voltereta al timón, hay que cambiar el rumbo. Yo no sé si lo hará este gobierno que ya apostó durante un año a esto, a la economía. Lo veremos. Ojalá en este tramo final sí hubiera un cambio de dirección y se salvaran algunas miles de vidas. Bueno, pues el tema está ahí como el tema prioritario, no puede haber otro tema más importante que involucre la vida de las personas y todo lo que está aquí en juego, desde luego. Así que seguiremos hablando del asunto, Denise, Sabina. Déjenme para esta mesa de viernes, en la revisión de temas importantes de los últimos días y horas, poner el tema de la relación de México con los Estados Unidos, varios ingredientes. Estamos viendo cómo ya el presidente mexicano finalmente envía una carta a Joe Biden para felicitarlo por su triunfo, ya reconocido en el colegio electoral, como sabemos esta semana. Está el cambio de embajadores, la salida próximamente de Marta Bárcena como la embajadora de México en los Estados Unidos. Ella misma lo anunció en un evento académico y bueno, luego se confirmó ya en la conferencia matutina del presidente. El nombre Esteban Moctezuma Barragán, la manera de anunciarlo del presidente, algunos critican sin protocolos previos de haber sondeado en el Senado de la República y en el propio gobierno estadounidense antes de decir su nombre. Y bueno, pues está también un elemento muy fuerte que ha generado reacciones, incluyendo la del fiscal William Barr de los Estados Unidos en relación a la nueva legislación que pues controla, que reglamenta de otra forma la presencia de agentes extranjeros, léase la DEA, léase el FBI, léase la CIA en México. Denise, ¿cómo se ve la relación México-Estados Unidos con todos estos componentes? Sí, con mucho gusto hago mi análisis al respecto. Denise, no te escuchamos. ¿Y me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Perdón. ¿Puedo hacer un brevísimo comentario más para concluir el tema de la pandemia? Sí. Adelante. Se ha vuelto muy común decir en estos momentos que el tema es de responsabilidad individual, que la gente simplemente no escucha a la autoridad, pero el Estado existe para cuidar el interés público y me parece que no lo está cuidando, que ha prevalecido con frecuencia el interés personal y político, ya sea del presidente, ya sea de López-Gatell, ya sea de Claudia Sheinbaum, el presidente en campaña permanente porque la pandemia no está afectando su popularidad, pero ojalá de verdad corrigiera, ojalá comprendiera que al no regular adecuadamente las actividades y no apoyar a las pequeñas y medianas empresas y no proveer recursos para que la gente pueda quedarse en su casa, un López-Gatell diciendo, los que exigen mayores confinamientos son los que tienen la vida resuelta, cuando debería estarse preocupando por quienes no tienen la vida resuelta. En México el Estado está fallando. Ayer veía yo al rey de Suecia reconocer que su país había fallado al apostarle a la inmunidad de rebaño. Ayer en Estados Unidos fue el día más letal y a pesar de estar ya enviándose la vacuna de manera bastante eficaz a la mayor parte de los estados, se anticipa que mueran 500,000 personas de aquí a abril.
Hace poco Angela Merkel dijo que cuando fallecen al día 590 personas, algo estamos haciendo mal. O no estamos tomando con suficiente seriedad esto, o se reabrió la economía demasiado pronto, o se dieron mensajes cruzados, sea lo que sea. Exigir que el gobierno instrumente una mejor estrategia y que lleve a cabo también una estrategia de vacunación clara y eficaz para impedir que más mexicanos mueran. Eso no es ni ser autoritario, ni ser antidemócrata, ni es exigir el paternalismo del Estado, es creer en la responsabilidad social del Estado. Madison decía en El Federalista, si los hombres fueran ángeles, no sería necesario el gobierno. Hace falta gobierno, más gobierno en esta pandemia. Y bueno, paso Damos un minutito, Denise, ahora sí déjame interrumpirte porque ya no nos da tiempo para el otro tema. Ahorita tenemos que hacer un corte, pero en lo que nos queda, que es nada, un minutito, Sabina, sobre este tema, perdóname que ya había cambiado de tema, pero con esta disertación para estar equilibradas, ¿qué dirías para irnos a la pausa sobre, pues esto, ¿no? Al final de cuentas, la revisión que se tiene que hacer necesariamente en el ahora, durante y después de la pandemia. ¿Qué nos dirías, Sabina? Bueno, yo creo que es muy sintomático lo que pasó con los semáforos, ¿no? Los semáforos fue la última estrategia que nos regaló el doctor López-Gatell y nos vimos con mucha sorpresa que entre el verde y el rojo había una multitud de colores, ¿no? Estaba el amarillo, el anaranjado Fanta, el anaranjado Orange Crush, el anaranjado tomate joven, el anaranjado tomate podrido, que es donde estamos. Y sí, estamos en alerta de emergencia extrema, para usar las palabras de la doctora Sheinbaum, y este gobierno no se está atreviendo a declarar que estamos donde estamos, que es en el color rojo. Es decir, ¿por qué no lo está haciendo? Porque declarar el color rojo quiere decir cerrar la economía, quiere decir cerrar los restaurantes, que solo puede haber servicio a domicilio, que los supermercados solo pueda entrar una persona, los espacios públicos cerrarlos, cerrar los bares, cerrar los otros centros de reunión, los gimnasios, las estéticas, vaya, cerrar la economía. El sacrificio económico que eso significaría, este gobierno no lo quiere aceptar. Y esa es la razón por la que no está declarando que estamos en rojo. Denise dice bien, está trasladando toda la responsabilidad a los ciudadanos. Ahora, es bien sorprendente cuando uno ve las encuestas que la mitad de los mexicanos están de acuerdo. Eso lo tendríamos que platicar porque yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo quisiera más gobierno. Creo que la pandemia nos puso a prueba como sociedades, no como individuos. Los resultados de Asia lo prueban. Son los únicos lugares donde no se fueron por tonterías. Dijeron, este es un bicho que está en el aire y pasa de una persona a otra persona. Nosotros somos las incubadoras del bicho. Nosotros contagiamos a nuestros congéneres. No preguntaron nada sobre la libertad individual, así sean dictaduras como China, que después de un primer momento de indecisión cambió su postura, así sean lugares de extrema democracia como Taiwán. Bueno, cerraron sus economías, hicieron el sacrificio económico y lo que prueba los resultados de la pandemia es que tenían razón. Este es un bicho que ataca a sociedades. Las sociedades se tenían que haber cerrado. Ellos ya están teniendo conciertos de rock en estadios de 20,000 personas, con cubrebocas, pero sin sana distancia, y están muy sanos. Bueno, yo creo que sí deberíamos repensar qué hizo nuestro gobierno. El gobierno sí debería repensar qué está haciendo, y creo que valdría la pena cerrar la economía para salvar miles de vidas. Creo que incluso simbólicamente es importante que el gobierno no termine así, porque la triste realidad
es que no vamos a salir mejor librados económicamente tampoco, como decía. Estamos compitiendo contra los europeos, no contra los asiáticos, en lo mal que vamos a salir librados. Este es mi comentario, Carmen. Bueno, pues Sabina, Denise, este tema es enorme y bueno,